Muy buenas tardes. Reciban un caluroso saludo de la Dirección Regional de Educación Cañas. El día de hoy abordaremos la temática Teorías explicativas del autismo, bienestar emocional, acoso escolar y suicidio. El propósito de profundizar en la comprensión de los desafíos emocionales, sociales que enfrentan las personas con autismo. A lo largo de este encuentro exploraremos diversas teorías explicativas que nos permitirán ampliar nuestra mirada, así como estrategias efectivas para fomentar el bienestar emocional, prevenir el acoso escolar y abordar el complejo tema del suicidio. Este espacio ha sido diseñado para el aprendizaje, el intercambio de experiencias y la construcción de herramientas prácticas que puedan ser aplicadas en contextos educativos, clínicos, comunitarios. Agradecemos profundamente su presencia y compromiso con esta conversación tan necesaria, que sea una jornada enriquecedora para todos y todas. En este momento tendremos las palabras de don Wilmer Alvarado Fonseca, director regional de educación de la Dirección Regional de Educación Cañas. Adelante, don Wilmer. ¿Me Vamos a escuchan? solicitarle a don Wilmer probar su audio. Sí, señor, le escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Ellos me están escuchando? Sí, sí, señor, le escuchamos. Gracias, gracias. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros del Ministerio de Educación Pública. Agradecerles y un saludo muy cordial a la Dirección Regional de Nicoya, Peninsular, Liberia y Santa Cruz, que algunos funcionarios pues están con nosotros compartiendo esta importante actividad que tenemos en estos momentos. Es importante, compañeros y compañeras, el tema del autismo es un tema que se había dejado de lado por muchos años y gracias a Dios este año, pues, por una situación meramente quizás o desgraciadamente legal o una situación en donde afrontamos que estos estudiantes no se les está brindando las condiciones necesarias y que no socializamos realmente a esta persona estudiante como un estudiante más y a veces lo vemos como un estudiante problema, desconociendo todas las habilidades, todas las destrezas y el saber que el autismo es una condición en la cual debemos de trabajar a favor de ellos. Por eso es importante cuando se realiza un plan, iniciar por socializar, iniciar por reflexionar qué estamos haciendo nosotros como docentes, como directores, como supervisores, como director regional, cuáles son nuestras competencias y qué podemos hacer para mejorar, para que estos estudiantes podamos entenderlos y sus pares, sus compañeros también lo puedan entender. Que hay que saber qué espacio se le brinda, cómo se debe realizar hasta un acto cívico cuando tenemos presencia de chicos con autismo. Entonces yo creo que es un tema meramente esencial, esencial que debemos de aprovechar cada espacio
que nos regalen como Ministerio de Educación para entender más y poder tener una mejor visión de nuestros estudiantes con autismo y así poder potencializar cada una de esas habilidades. Este plan pues va enfocado en 2025, 2026, pero queremos eso, que llegue realmente a los funcionarios, que llegue a los centros educativos, que llegue a los padres de familia, no solo a esos estudiantes, sino a toda la comunidad educativa, y que entre todos podamos darles un mejor mañana a los estudiantes con este tipo de situaciones. Agradecerles a los compañeros de la Dirección Regional de Cañas que están siempre atentos y están con esa disposición de poder llevar a cabo este tipo de participaciones para pues tener un mayor aprendizaje cada uno de nosotros. Que tengamos un lindo espacio, que sea muy provechoso y que ojalá podamos pues aprender o ampliar nuestro conocimiento sobre este tipo de situaciones. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Muchísimas gracias, don Wilmer. Para continuar, vamos a compartir con todos y todas la agenda de esta jornada de trabajo. Tenemos como punto número 1, saludo y bienvenida, presentación de la agenda, palabras del director regional de Cañas, Máster Wilmer Alvarado Fonseca, presentación de la comisión TEA Cañas, presentación de la facilitadora Karen Rodríguez Castro, abordaje, teorías explicativas del autismo, bienestar emocional, acoso escolar y suicidio. Vamos a tener, por supuesto, un espacio para consultas y la asistencia y evaluación de esta actividad. Como punto número 9 tendremos el cierre de la actividad. Esperamos de antemano sea de mucho provecho para todos y todas. Me voy a permitir compartir con ustedes la Comisión Regional para el Abordaje Educativo de la Población Estudiantil en el Espectro del Autismo. Tenemos a Ania Maricel Brenes Quesada, asesora regional de Educación Especial. A Marilyn Vargas Soto, docente de LETIR. A Cintia Robledo Mendoza, docente de LETIR. A Carol Álvarez Barrantes, terapeuta de lenguaje. A Manrique Gómez Vega, terapeuta físico. A Olga Badilla Huertas, jefatura del Departamento de Asesoría Pedagógica. Y por último, pero no menos importante, Wilmer Alvarado Fonseca, director regional de educación de la Dirección Regional de Educación Cañas. Esta comisión tiene la gran labor de regular y organizar todo el abordaje educativo a la población estudiantil en el espectro autista. Y bueno, la parte más esperada es la presentación de la facilitadora Máster Karen Rodríguez Castro, con su presentación Abordaje, teorías explicativas del autismo, bienestar emocional, acoso escolar y suicidio. Adelante, doña Karen. Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Buenas tardes, doña Karen. Bienvenida. Sí la escuchamos fuerte y claro. Muy amables. Agradecer en primera instancia la invitación para compartir con ustedes y con mucha esperanza e ilusión de que lo que hoy podamos compartir sea de utilidad y de provecho para todos y todas.
gran saludo, un fraterno saludo desde acá a todas las personas que nos están acompañando. Procedemos, me indican ustedes, procedo a compartir presentación. Sí, señora, adelante. Muy bien. Me confirman, por favor, si se comparte adecuadamente en formato presentación. Sí, señora, le podemos observar adecuadamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, damos inicio entonces. Vamos a comenzar diciendo que existe en Costa Rica un manual de apoyo para las familias de la niñez costarricense dentro del espectro del autismo y que en este manual de apoyo publicado por el CENAREC, Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, este manual primero es de distribución gratuita para todas las familias que lo soliciten. Y dentro de este manual hay una definición costarricense de autismo. ¿Por qué una definición costarricense de autismo? Bueno, porque vamos a definir el autismo desde el modelo social de la discapacidad, donde en concordancia con la propuesta del Ministerio de Educación Pública, la persona es el eje, el centro del proceso de aprendizaje. Entonces, no vamos a definir el autismo desde la patología, sino desde la persona como centro. Entonces, autismo es un término que se refiere a las personas que forman parte de un subconjunto de neurodiversidad que puede percibir la realidad de manera distinta y que además muestran habilidades de hiperfocalización en las cuales se vuelven expertos y retan al entorno a idear formas creativas de comunicación alternas al lenguaje oral y a la escritura. Esa es la definición costarricense del espectro del autismo. ¿Por qué tiene autismo mi hijo? Esa es la pregunta que traspasa el corazón de las familias cuando reciben por primera vez el diagnóstico. Hoy vamos a hablar de las posibles teorías explicativas que van a pretender abarcar el porqué de ese origen. Sin embargo, quiero que tengamos presente a lo largo de toda este análisis que vamos a hacer, que detrás de las teorías, o primero que las teorías, está la persona. Cada persona dentro del espectro del autismo es única, única en su forma de ser y en su forma de estar en el mundo, más allá de un diagnóstico y más allá de las teorías. Y más importante que estos son las personas con autismo. Teorías neurobiológicas del origen del TEA. Tenemos 6 teorías. Tenemos la teoría de la coherencia central débil, la teoría de la mente, la teoría de la disfunción ejecutiva, la teoría de la disfunción en la integración sensorial, la teoría del cerebro masculino y la teoría de la disfunción de las neuronas espejo. Vamos a hablar en primera instancia de la teoría de la coherencia central débil. La coherencia central débil es en realidad un estilo cognitivo que está presente en todas las personas y que va de débil a fuerte en la población en general. ¿En qué consiste este estilo cognitivo? Bueno, es la capacidad de no tener en cuenta el contexto. Es decir, mis acciones no van a estar regidas principalmente por la influencia cultural o la influencia del contexto. Se ha descubierto que en personas autistas esta independencia de campo o coherencia central es débil
es decir, que se guían por sus propias motivaciones internas y no tanto por la cultura. Disculpen, estoy escuchando un eco. ¿Ustedes también lo escuchan? ¿Me escucho bien, adecuadamente? No escucho la respuesta. Sí se escucha, Bueno, doña Karen. gracias. Sí, igual yo Ya. también estoy escuchando el eco. Bueno, es como un sonido o algo. Bueno, gracias, disculpen. Muy bien, gracias. Continuamos. Entonces, una persona con coherencia central débil, que recordemos que es un estilo cognitivo, ¿verdad? Un procesamiento particular de la información. Estas personas con coherencia central débil no les preocupan las modas, no les preocupa la opinión ajena, hay dificultades para la atención conjunta, ¿verdad? Para atención conjunta es cuando vemos, le ponemos atención, cuando un niño, un estudiante, una persona adolescente logra poner atención en conjunto con otra persona, eso es atención conjunta, ponerle atención en conjunto a algo en compañía de otra persona. Hay dificultades para la atención conjunta. Esto trae también consecuencias para la terapia del lenguaje, ya que el código o la palabra se aprende por motivación interna, no cultural. Es decir, que la persona autista va a aprender las palabras, aquellas palabras, aquel lenguaje que le interesa, que puede comprender, ya no solo que le interesa, sino que es capaz de procesar, de comprender por motivación interna y no tanto por entrenamiento del terapeuta de lenguaje. Entonces a veces decimos la terapia de lenguaje no está funcionando. No, es que el código se aprende por motivación interna y no cultural, y no tanto por un entrenamiento externo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y tiene que ver con la teoría de la coherencia central débil. Otro aspecto muy importante es que esta coherencia central débil o independencia de campo ¿ya? Va a conllevar una dificultad para la generalización de los aprendizajes. Esto es fundamental comprenderlo para entender el procesamiento cognitivo de la persona autista. Entonces, podemos estar explicando una operación matemática o una fórmula y esa persona autista puede entender esa explicación, pero no la puede generalizar a otros ejercicios matemáticos o fórmulas químicas, ¿ya? Por ejemplo, ¿verdad? O en física matemática, otras fórmulas, se le va a dificultar generalizar que esa operación que entendió la primera vez puede servir para comprender otras operaciones posteriores. Esta es una dificultad también que tenemos que tener en cuenta al momento de planificar estrategias de mediación en el aula. Hay una dificultad para prescindir de los detalles, para ver la semejanza, ¿ya? Para ver la imagen global. La persona autista se queda enfocada en los detalles de un contenido y se le dificulta ver la semejanza global y la comprensión global del concepto o de la fórmula, ¿ya? Del contenido que se está viendo en clase. Entonces, estudiantado con coherencia central débil podría preguntar lo mismo varias veces y puede parecer que no prestó atención, pero en realidad esto se explica gracias a este estilo cognitivo llamado coherencia central débil. El sistema educativo fomenta la coherencia central débil en las personas autistas cuando fomenta la adquisición de conocimientos abstractos
que no dependen de un contexto específico, es decir, cuando lo que se aprende no tiene relación con la vida cotidiana del estudiante. La segunda teoría neurobiológica que pretende explicar el origen del espectro del autismo se llama teoría de la mente. Esta es actualmente la más fuerte, la que tiene mayor influencia o preponderancia para explicar las conductas y comportamientos de la persona autista. La teoría de la mente es eso, un constructo teórico, una teoría en la cual las personas, se dice que las personas tienen una percepción sobre el pensamiento y las sensaciones de sus semejantes. Es decir, los seres humanos tenemos en general la capacidad para inferir los estados emocionales de los demás, inferir a partir de posturas corporales, de expresiones faciales, podemos inferir el pensamiento y las sensaciones de nuestros semejantes. Sin embargo, la teoría de la mente ha sido durante la última década la teoría más citada como el trastorno cognitivo central en el autismo. Entonces, la teoría de la mente, que actualmente es la explicación más aceptada, ¿ya?, parte del supuesto de que para participar en una conversación vamos a necesitar hacer inferencias sobre las intenciones de la otra persona, las sensaciones del interlocutor y de su estado de ánimo. Esta capacidad, en teoría de la mente, posibilita poder pensar que el otro piensa. Es decir, se trata de una capacidad metarepresentacional. Metarepresentar significa conocer los estados mentales de los otros. Sin embargo, esta información para las personas autistas queda escondida, queda oculta. La persona en el espectro del autismo muestra desde una leve hasta gran dificultad para interpretar las expresiones faciales, los dobles sentidos, el sarcasmo, los chistes, las expresiones corporales, las jerarquías en una institución. Todo esto lo explica el constructo teórico que se llama teoría de la mente, es decir, esa dificultad para metarepresentar más allá de lo evidente. Perdón. Entonces, ¿cuáles son algunas consecuencias de esta limitación para comprender el mundo mental de los demás que presentan las personas autistas? Bueno, dificultad para predecir las conductas de los otros, dificultad para darse cuenta de las intenciones de los demás y conocer las verdaderas razones que guían sus conductas, dificultad a la hora de explicar sus propias conductas, dificultad para entender emociones, tanto las propias como las de los demás, lo que les lleva a mostrar dificultad para expresar reacciones empáticas, dificultades para comprender cómo sus conductas o comentarios van a afectar a otras personas e influirán en lo que los demás piensen de él o de ella. También, al ofrecer cualquier tipo de información, muestran dificultades para tener en cuenta el nivel de conocimiento del interlocutor sobre el tema en cuestión, lo que puede llevar a que la persona que esté hablando con la persona autista no comprenda bien de qué se está hablando. Dificultad para tener en cuenta el grado de interés de ese interlocutor sobre el tema de conversación. Entonces pueden no darse cuenta que la persona con la que está conversando no tiene interés en ese tema o no tiene interés en seguir conversando con la persona autista, lo que los coloca en situaciones incómodas y vulnerables en la interacción social. Hay una dificultad para anticipar lo que los demás pueden pensar sobre su comportamiento, una dificultad para mentir y para comprender engaños. Son vulnerables al engaño. Cuando hablemos del tema de acoso o bullying, vamos a ahondar
un poquito más en esto. ¿Ya? Hay una gran vulnerabilidad a ser engañados, a caer en trampas por parte de compañeros y compañeras. Dificultad para comprender las interacciones sociales, lo que puede llevar a problemas a la hora de respetar turnos, seguir el tema de una conversación y mantener contacto ocular adecuado. La siguiente teoría se llama teoría de la disfunción ejecutiva y tiene que ver con el funcionamiento del lóbulo frontal, ¿verdad? Donde para su estudio se ubican las funciones ejecutivas de los seres humanos, pero también va a involucrar otras regiones como los ganglios basales, ¿verdad? Como el hipocampo, entre otras regiones cerebrales. La alteración de la función ejecutiva explica en las personas en el espectro del autismo la rigidez mental, que en realidad cuando decimos rigidez mental estamos hablando de conexiones neuronales menos flexibles al cambio. La persona en el espectro va a estar enfocada en cierta conducta y se le va a dificultar cambiar su foco de interés hacia otra conducta. Por eso es que es tan necesaria la anticipación de actividades, las agendas a todo nivel, desde nivel de preescolar hasta nivel de secundaria, las agendas visuales con las actividades estructuradas para que ese estudiante pueda comprender el cambio de una actividad a otra. La dificultad para afrontar situaciones nuevas, ¿ya? Tiene que ver con esta alteración de las funciones ejecutivas, intereses limitados, características de pensamiento obsesivo y algunos trastornos de atención que suelen estar presentes. Sin embargo, de nuevo hago la advertencia, es importante hacer un diagnóstico diferencial. Una cosa es la conducta de hiperfoco, donde la persona autista, dada su rigidez mental, conexiones neuronales menos flexibles, está hiperenfocada en ciertos temas, en ciertas actividades y se le va a dificultar o reacciona más lentamente a los cambios, a una comorbilidad de trastorno por déficit atencional. Esto debe ser diagnosticado mediante, repito, un diagnóstico diferencial. La conducta de hiperfoco sí está presente en todas las personas autistas y no debe confundirse con un trastorno por déficit de atención. La teoría de la disfunción en las funciones ejecutivas también tiene una gran incidencia en el comportamiento cotidiano de las personas autistas. Vamos a ver algunos ejemplos. Gracias a esta disfunción en las funciones ejecutivas, las personas con TEA muestran dificultades a la hora de organizar y secuenciar los pasos que les permitan solucionar un problema. Por eso son tan importantes las explicaciones paso a paso, las instrucciones por escrito. Eso es muy importante. Hay dificultades para hacer planes y luego seguir los planes para guiar el comportamiento. Entonces, todo plan, toda estrategia debe ser ofrecida en la mediación pedagógica por escrito al estudiante autista. Hay dificultades para comenzar y finalizar una actividad. También se deben señalar entonces muy claramente los pasos que debe contener, sobre todo en el trabajo en grupo. Cuando se asignan trabajos en grupo, es muy importante que las instrucciones vayan por escrito y hacer una lista de tareas, de nuevo, por escrito, que deba cumplir la persona autista y que el estudiante pueda ir revisando si ya las cumplió. Dar estas instrucciones oralmente puede no ser tan efectivo y puede confundir al estudiante autista. Limitaciones a la hora de tomar decisiones, porque hay dificultad para ver diferentes alternativas
de una misma situación. Hay dificultad para visualizar los pros, los contras, las ventajas, las desventajas de si tomo esta decisión o tomo esta otra decisión. ¿Ya? Entonces, no hay que permitir que la persona con autismo delegue las decisiones en las demás personas. Hay que apoyarlo o apoyarla con esa toma de decisiones, haciéndole visible, dándole la información de cuáles pueden ser las ventajas o desventajas de tomar determinadas decisiones o determinadas acciones. Hay una carencia de flexibilidad, como dije antes, para adoptar diferentes perspectivas sobre la misma situación en diferentes momentos. A eso le llamamos rigidez mental, que a nivel neurológico vamos a tener presente que son conexiones neuronales menos flexibles al cambio. ¿Mm? Esto también tiene que influye con la percepción del tiempo. La percepción del tiempo en la persona autista está distorsionada precisamente por esa reacción más rígida a los cambios. Entonces, esa percepción interna que todos tenemos del tiempo está alterada en las personas autistas. Por eso es que puede ser que un lapso más largo pueda parecer a la persona autista más corto o viceversa, por esa distorsión. Por eso es tan importante marcar los pasos a seguir, revisar y apoyar que se estén siguiendo esos pasos para comenzar y finalizar una actividad educativa. Hay dificultades para la resistencia a la distracción y a la interferencia. ¿Qué es esto? Pues un pensamiento reactivo. Si el personal docente mencionó una palabra o hizo referencia a cierto tema, puede ser que la persona autista se quede pensando en conducta de hiperfoco en eso que dijo el personal docente en ese momento y no esté prestando atención a lo siguiente que está diciendo la persona docente. Entonces, sí hay dificultades y hay una interferencia, ¿verdad? Cuando la persona en el espectro se queda hiperfocalizada en ciertos temas. Ahí es muy importante, respetuosamente, eh, poder detectar esa característica. Hay que conocer al estudiante, hay que hablar con la familia, conocer si el estudiante le pasa esta situación para poderle dar recordatorios de que hay que continuar y poder encontrar esos puentes para que el estudiante pueda transitar por la clase de manera más fluida, ¿ya? Por los contenidos que se están brindando en la clase de manera más fluida. Hay dificultades en la habilidad para organizar y manejar el tiempo. Por eso ocupamos agendas, tanto en la institución educativa como en la casa, ¿verdad? Horarios de estudio estructurados, horarios de actividades, incluso los fines de semana. Romper la estructura los fines de semana para un estudiante autista puede implicar que comencemos de cero los lunes. Entonces, la estructura de actividades, de levantarse, bañarse, desayunar, todas esas actividades deben de cumplirse lo mejor posible, incluso durante las vacaciones y fines de semana, para que no sea tan arduo para el estudiante adaptarse de nuevo a la estructura del horario escolar. Tenemos también la teoría de la integración sensorial, y esta es la que nos indica que pueden existir en las personas una desorganización neurológica debido a una alteración neurológica en la modulación sensorial. Entonces, tenemos que la modulación sensorial es la capacidad de regular nuestras reacciones a los estímulos. ¿Para qué? Para dar respuestas adaptativas a esos estímulos. La persona autista presenta, de acuerdo con esta teoría, una desregulación en esa modulación sensorial, ¿ya? Lo que producto de una alteración neurológica
en el sistema de procesamiento de estímulos. Entonces vamos a tener tanto reacciones de hipersensibilidad, es decir, mucha reacción, muy reactivos, y reacciones de hiposensibilidad, poco reactivos, poco sensibles, ¿verdad? Tanto al sonido o a texturas, ¿verdad? La hiper o hiposensibilidad táctil, ¿verdad? Para muchas personas autistas, el contacto físico, las caricias pueden resultar tremendamente aversivas, ¿verdad? Ser tocado de forma inesperada puede causarle miedo, puede causarle una reacción adversa, ¿verdad? Tocarlo en la cabeza o en la cara, ¿verdad? Hay texturas también que son molestas, por eso algunos estudiantes autistas prefieren, por ejemplo, no salir a recreo. Esto dependiendo del ruido que haya durante el receso y a veces porque los niños jugando chocan con ellos en el recreo y eso también es muy complejo de procesar para los niños autistas. También ir al peluquero a cortarse el pelo, ¿verdad? O las uñas también es bastante aversivo para las personas autistas. Sensibilidad a determinadas texturas, a determinados alimentos, que es importante de respetar y hacer una labor de sustitución, tanto de texturas como de alimentos, ¿ya? No interpretar esto como una actitud caprichosa, porque tiene que ver con procesamiento neurológico de esas texturas y de esos sabores y de esos alimentos, ¿ya? Hay una gran sensibilidad a estímulos visuales también. Y como decíamos ahora en la presentación, por ejemplo, en los actos cívicos, ¿verdad? Puede ser que el ruido muy intenso, sonido de tambores, el ruido de muchos estudiantes juntos, habría que valorar si el estudiante tiene disposición para participar o buscar un lugar tranquilo donde ese estudiante pueda ubicarse mientras sucede el acto cívico, por ejemplo. También está la teoría del cerebro masculino. Les cuento que esta teoría, yo leía de esta teoría en los años 90 y era una teoría muy poco aceptada, muy cuestionada. Y sin embargo ahora vieran que con los nuevos descubrimientos referentes a cómo se presenta el autismo en femenino, en mujeres y niñas, esta teoría presentada por el señor Baron Cohen ha cobrado relevancia y ha logrado obtener un sustento científico que antes no tenía. Según Baron Cohen, existe una dicotomía en la presentación de las conductas de las personas autistas, donde un cerebro masculino estaría más enfocado en habilidades para comprender cómo funciona el mundo físico, cómo funciona una máquina, cómo funciona una computadora, cómo construir cosas, armar cosas, ¿ya? Incluso Baron Cohen nos habla de la teoría de la sistematización, cómo el cerebro masculino autista es más sistematizado y por eso es que estoy segura que ustedes han escuchado que los niños con autismo se aprenden los nombres de todas las banderas de los países, a cuál corresponde cuál bandera, cuál país, capitales del mundo, nombres de dinosaurios, tipos de rocas que existen en determinados lugares. El cerebro masculino es muy bueno para hacer taxonomías de datos, ¿eh? Mientras que el cerebro femenino autista va a tener mayores capacidades psicológicas que el
cerebro masculino. De aquí que se plantea ahora, y lo vamos a ver más tardito, cómo la mujer autista logra imitar, camuflar sus características autistas para imitar los comportamientos de las niñas y mujeres neurotípicas. ¿Mm? No es algo intencional, no es algo manipulador ni manipulativo, quiero aclarar. La mujer autista es capaz de hacer esto para sobrevivir y porque tiene una gran necesidad de aceptación, de tener amigas, de acercarse a la gente. ¿Ya? Entonces, Baron Cohen, vean que esto es de 1999. Yo lo leía ya por esa época y ahora parece que él tenía mucha razón. Entonces, tipos de cerebro según Baron Cohen está el equilibrado, en donde las habilidades físicas están en equilibrio con habilidades psicológicas. Está el cerebro femenino, en donde las habilidades físicas son menores que las habilidades psicológicas. ¿Ya? Y es decir, en el cerebro femenino, perdón, son mayores las habilidades psicológicas. Y el cerebro masculino, donde las habilidades físicas son mayores que las psicológicas. En el espectro del autismo, las habilidades físicas son doblemente mayores que las habilidades psicológicas, en referencia a el interés del cerebro masculino por cómo funciona el mundo físico, máquinas, aparatos, software, construcciones arquitectónicas, por ejemplo. Y actualmente, como les dije, si bien antes se consideraba que esta teoría carecía de soporte experimental, las investigaciones actuales en el fenotipo femenino del TEA parecen estar respaldando esta teoría. La siguiente teoría es la teoría de la disfunción de las neuronas espejo. Esto también surge en los años 90, es muy importante. En los años 90 se descubre que los seres humanos tenemos un grupo de neuronas llamadas las neuronas espejo. ¿Por qué? ¿Por qué neuronas espejo? Porque estas neuronas se activan en una persona cuando observan una conducta en otra persona. Se activan como si estuvieran viviendo ellas lo que otra persona está viviendo. Son las neuronas de la empatía, son las neuronas que permiten el aprendizaje por imitación. La función de estas células es permitir la comprensión y la asimilación de las emociones y las reacciones ajenas. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué se ha descubierto? Bueno, que las neuronas espejos permiten interpretar las situaciones alrededor, permiten asociar las emociones de las personas con las nuestras, ¿verdad? Sin embargo, en contextos experimentales se ha observado que estas neuronas en personas neurotípicas, como dije antes, se activan tanto cuando es la persona la que realiza la acción como cuando ve a otra realizar la acción. ¿Verdad? En algo tan simple como, por ejemplo, cuando vemos a alguien que se está comiendo una naranja muy jugosa. Entonces nosotros sentimos esa sensación, ¿verdad? De que ganas de comernos esa naranja jugosa. En las personas con autismo no. Parece que las neuronas espejo solo se activan cuando son ellas quienes realizan la acción, no cuando ven a otro realizar una acción. Obviamente de aquí se desprende que esta disfunción en las neuronas espejo que ocurre en las personas autistas va a causar dificultades para el aprendizaje por imitación. Ahora bien, ¿cuál teoría es la verdadera? Todo lo anterior podría ser cierto. Si nos damos cuenta, ¿ya? Ninguna de estas teorías por sí sola puede ofrecer una explicación unitaria y absoluta. Pero si unimos todas estas teorías, todas forman parte de una gran verdad.
Estas seis teorías neurobiológicas que pretenden explicar el porqué del procesamiento cognitivo y comunicativo de la persona autista, todas estas se conjugan y pueden explicar en conjunto de manera integral y más eficaz el procesamiento de la información y de la comunicación de las personas autistas. Entonces, no tenemos que vernos obligados a elegir una, podemos tenerlas todas en cuenta para comprender ese desarrollo neurológico de la persona en el espectro del autismo. Ahora bien, pasamos a hablar acá del bullying o acoso en la persona autista. Y vamos a tomar la definición de este autor, ¿ya? Que habla de que el acoso por discapacidad, porque es un acoso específico, el acoso a una persona autista es un acoso más profundo que el acoso a un estudiante neurotípico, y tenemos que tener eso muy en cuenta, ¿verdad? El acoso por discapacidad es una forma de acoso, dice el autor, en la que la víctima es atacada o desfavorecida debido a sus características físicas o mentales, incluidas discapacidades, problemas de conducta o necesidades educativas. No obstante, en mi humilde aporte como psicóloga con énfasis en discapacidad, y mi deber es ampliarles a ustedes la visión referente a esta definición. Esta definición no es del todo correcta, ya que va a reforzar la distorsión en el razonamiento, en el pensamiento de la persona que acosa y justifica el acoso en razón de ciertas características. No podemos decir ni normalizar que una persona es víctima de acoso debido a sus características. Ninguna característica debe ser la explicación o justificación para que otra persona acose a otra. Entonces, más bien, vamos a construir juntos acá hoy una definición de acoso por discapacidad desde el modelo social de la discapacidad, que prioriza a la persona antes que su condición, y en esto estaría en concordancia con los postulados del Ministerio de Educación Pública, en donde el centro del proceso es la persona. Entonces, acoso por discapacidad o desarrollo desde el modelo social sería una forma de acoso en la que algunas personas eligen acosar a otras debido a sus propias características físicas o mentales que deben ser estudiadas desde la psicología y la psiquiatría. La agresión es algo, es una conducta que algunos estudiantes eligen. Y eso hay que tenerlo muy importante al momento de elaborar acciones y estrategias para apoyar al estudiantado con discapacidad y en este caso particularmente al estudiantado autista ante situaciones de acoso escolar. Acoso por discapacidad es una forma de acoso en la que algunas personas eligen acosar a otras, pero esto debido a sus características físicas y mentales que deben ser estudiadas desde la psicología y la psiquiatría. Veo cómo los maestros salvan la vida de los estudiantes. Cada día creo que nuestro trabajo en las escuelas puede marcar la diferencia en el futuro de los niños y en últimas en el futuro de nuestra sociedad. Somos la esperanza de la juventud y de una sociedad en riesgo. Este es el llamado que hacen los autores Davis y Davis en su libro Crecer sin miedo, el cual les recomiendo leer. Está en Amazon, pero es un libro que salva vidas y que orienta muy claramente al personal docente para determinar acciones
para afrontar el acoso escolar en todos los niveles del sistema educativo. Es así que cuando los y las docentes se encuentran con interacciones de acoso en sus centros de enseñanza, deben tener claro que se enfrentan con comportamientos egosintónicos. Por tanto, deben evitar asumir que los agresores o agresoras quieren cambiar. Sé que esto es complejo de procesar. Un comportamiento egosintónico quiere decir que, que yo estoy cómoda haciendo ese comportamiento. Hay comportamientos egodistónicos. Esos son comportamientos que yo quiero cambiar, que yo no quiero seguir emitiendo ese comportamiento, quiero mejorarlo. Pero desgraciadamente las investigaciones han mostrado que el acoso escolar en los centros de enseñanza, las personas que acosan, esos comportamientos son de tipo egosintónicos. Las personas agresoras están cómodas con ese comportamiento y lo justifican en razón de esa definición que corregimos hace un momento, en razón de ciertas características de las personas. Esto está acorde con el protocolo de bullying del MEP en su página 22. Este protocolo nos dice que el bullying es intencional, es muy claro, muy directo. ¿Ya? Este protocolo está, sé que fue renovado recientemente, pero este es un protocolo muy bien hecho. Acá en la página 22 nos dice que el bullying es intencional de uno o varios compañeros, compañeras hacia otro, otra, para causar dolor y sufrimiento. No tenemos que tener ninguna duda al respecto. Quiero compartirles acerca de las estrategias que se han utilizado para afrontar el bullying, bien intencionadas, pero que no funcionan, ni para prevenir, ni para erradicar la intimidación. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Existen una serie de consejos que el personal docente de las instituciones educativas y el personal técnico, psicólogos, orientadoras, docentes, le ofrecen a los estudiantes que sufren el acoso por parte de sus compañeras o compañeros que los eligieron como sus víctimas. Tales sugerencias han probado su ineficacia en la práctica y se enumeran a continuación. A. Aconsejar a la víctima que detenga la intimidación y que se defienda por sí misma. Esta estrategia es errónea, pues se reduce la intimidación a un desafío personal individual, negando que es una interacción social en la que el agresor o agresora posee un mayor poder. B. Sugerir que se ignore al agresor es quizá la menos efectiva o realista, ya que al ignorar al agresor o la agresora, esto puede ocasionar más bien un incremento de las conductas intimidatorias por parte de este o de esta y poner en peligro mayor a la víctima. ¿Ya? Desde la psicología cognitivo-conductual, el ignorar una conducta sabemos que va a incrementar inicialmente la emisión de esta conducta. Entonces, ignorar al agresor va a hacer que éste aumente esa conducta de acoso y va a poner en peligro mayor a la víctima. C. Recomendar que aprenda a ser amigos. Aquí con este consejo estamos revictimizando a la víctima, culpándola de una supuesta ineptitud para entablar amistades. Es usted quien tiene problemas para hacer amistades. Si usted no tuviera problemas, no estarían acosándolo. Cuidado, cuidado. Ese es el mensaje detrás de esta recomendación para que aprenda a ser amigos. Capacitar a la víctima en estrategias para afrontar la intimidación. Esto de nuevo no es útil. Muchas veces a mí me refieren pacientes para que yo capacite a la víctima para afrontar el acoso. No se aborda de esta forma. De nuevo se reduce la intimidación a una situación individual y se le despoja de su carácter de interacción social. El acoso es una interacción social de una persona
con mayor poder sobre otra. Esta capacitación más bien debe extenderse a los llamados observadores, personas que observan el acoso, y a los agresores como aporte de un plan integral. Enseñar el respeto y la consideración por los demás a través de presentaciones, actividades, talleres, convivencias que invitan a los y las estudiantes a reconocer los efectos de sus actos crueles contra los demás. Lastimosamente, yo quisiera decirles que esto funcionaría, pero las investigaciones muestran que no. Las personas agresoras no prestan atención a estas actividades, niegan lo que han hecho, lo justifican, le echan la culpa de sus acciones al comportamiento de los demás, minimizan la importancia de su agresión. Esta estrategia obvia el hecho de que la agresión es un comportamiento egosintónico, es decir, la persona agresora se siente cómoda agrediendo a los demás. Entonces hay que revisar muy bien este planteamiento de estrategias. Hay mitos también, hay mitos en la comunidad educativa que debemos erradicar referentes al acoso escolar. 1. Negar que la intimidación es un problema en nuestra institución. No, hay que asumirlo. Si es un problema, hay que asumirlo. Insistir en el argumento de que la intimidación forma parte normal del crecimiento de las personas. 3. Considerar los actos de intimidación como inevitables, como parte, ¿verdad?, del crecimiento de las personas, en lugar de considerarlos inaceptables. 4. Afirmar que los niños, niñas o jóvenes que intimidan a sus iguales no tienen en realidad la intención de dañar a nadie. Esto es un error y la historia de situaciones lo ha demostrado a nivel internacional y a nivel nacional. 5. Expresar que son las víctimas las que provocan el abuso porque no saben defenderse por sí mismas. Falso. 6. Asumir que las características de la víctima son las que causan la intimidación. Por ejemplo, a Marcela la molestan porque tiene sobrepeso o a Diego lo molestan porque tiene TEA. Tenemos que eliminar esas frases. No justifiquemos con las características de las personas el acoso. Una persona puede tener sobrepeso y por eso no merece ser acosada. Una persona puede ser autista y esa no es razón para ser acosada. La razón del acoso está en las características psicológicas de la persona que acosa. Ese es a quien se debe revisar, analizar y someter a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, cuando en realidad los agresores deciden intimidarlos porque ni los adultos ni los observadores intervienen. La mejor manera de prevenir el acoso es hacer a cada una de las personas involucradas responsable de su comportamiento y aplicar los protocolos correspondientes. Vamos a hablar específicamente ahora de cómo afecta el acoso escolar, el bullying, a las personas en el espectro del autismo. Bullying como principal factor desencadenante del suicidio en personas autistas. Alerta: estudiantado con TEA expuesto a mayor número de factores de riesgo para la aparición de factores suicidas, de conducta suicida, perdón. Esto debe considerarse a la hora de programar y planificar protocolos en el contexto sanitario y educativo. Hay que hacer una diferenciación de términos. Riesgo suicida es la probabilidad de que un individuo realice un intento suicida. Conducta suicida va desde la ideación, desde el momento en que el estudiante empieza a pensar en querer morir, hasta el intento, pasando por el intento, hasta el suicidio consumado. Entonces, la conducta suicida comprende 3 momentos: la idea, el pensamiento, el intento y el suicidio consumado. Salud mental y espectro del autismo. ¿Qué dice la ciencia? Bueno,
Los estudios, estos estudios que les vengo a presentar están entre el 2023 y 2025, son sumamente recientes. Los estudios evidencian mayor prevalencia del riesgo de suicidio en personas autistas en comparación con la población general. Sus características clínicas, la rigidez de pensamiento, dificultad en el lenguaje, dificultades en la interacción social, las comorbilidades, que son condiciones asociadas como la depresión, como la epilepsia, otros síndromes genéticos, más de 40 síndromes genéticos asociados, van a todavía aumentar este riesgo en la prevalencia de suicidio. Y hay una alerta, y es que aún no se han realizado estudios que aborden la cuestión del suicidio desde una perspectiva de factores protectores. Y lo vamos a ver en un momento con la Política Nacional de Salud Mental. No existe un estudio de factores protectores para el suicidio en las personas autistas. El suicidio en personas con TEA es invisibilizado, ¿m? Por la cultura de la sociedad y por las dificultades de expresión que poseen las personas con autismo. Factores como falta de apoyo social, el acoso, el diagnóstico tardío, la deficiencia en habilidades sociales, que va a incidir en que existan unas grandes dificultades para pedir ayuda. Un error de los protocolos actuales es que dice que el estudiante debe informar que está siendo acosado. La persona autista, en su gran mayoría, no va a informar, no va a poder pedir ayuda. La alexitimia, dificultades para expresar lo que sienten en términos emocionales. La rumiación, desregulación cognitiva, dificultades de sueño. Y la idea errónea del personal de salud de que el suicidio no es un problema en pacientes con TEA, porque esa idea errónea sí anda por ahí en algunos profesionales de salud. Las investigaciones son insuficientes. Hay falta de estudios sobre los indicadores de riesgo de suicidio específicos para personas autistas. Hay indicadores de riesgo para personas neurotípicas, pero no para personas autistas, ¿verdad? Y esto hace que el personal médico pase por alto, ¿verdad?, indicadores importantes en personas autistas. Por ejemplo, vean esto, las autolesiones en personas con TEA, ¿verdad? Como un indicador de riesgo suicida, no se toman como parte del, más bien del comportamiento, que es común que las personas con TEA emitan autolesiones, cuando no, más bien, ¿verdad? Es un comportamiento que debe alertarnos, porque ya que haya una autolesión es un indicador de riesgo suicida en personas autistas. ¿Mm? Los protocolos de evaluación actuales son insuficientes. Para las conductas suicidas en el espectro autista hay una escasez de cuestionarios, de protocolos de evaluación. Los instrumentos que miden la suicidabilidad en la población general presentan baja sensibilidad y especificidad en población autista. Necesitan ser adaptados. Investigación del 2020. Respecto a la evaluación del riesgo en suicidio en personas autistas, no contamos con instrumentos psicométricos validados y adaptados a nuestro medio social. Quiere decir que se le están aplicando los mismos protocolos y cuestionarios que a los estudiantes en general, y estos son poco sensibles para detectar el riesgo de suicidio en personas autistas. Por ejemplo, vean este otro ejemplo. Hay los intereses particulares de las personas pueden confundir al personal de salud. Las personas con TEA con frecuencia tienen intereses particulares, y uno de ellos podría ser interés por la muerte, que hablen mucho de la muerte. Por lo que si le preguntamos, ¿has pensado alguna vez en la muerte? En este caso, una respuesta afirmativa no necesariamente es indicativa de conducta suicida, sino que a la persona autista le interesa ese tema. Esa diferenciación, esa salvedad no se hace actualmente. Ahora bien, factores de riesgo que tienen que ver con las características
propias del perfil neurocognitivo y comunicativo de la persona autista. La población adolescente, en población adolescente, los problemas de comunicación de la persona autista, que son parte de sus características, ¿verdad?, se asocian a un mayor riesgo de autolesiones no suicidas, a ideación y a planificación suicida, en comparación de otros adolescentes que no tienen problemas de comunicación o características del TEA. Estudiantes universitarios dentro del espectro del autismo. Se evidenció, investigaciones del 2018, que experimentan sentimientos de soledad o falta de compañía, síntomas de ansiedad, depresión y estrés, y que estos estudiantes universitarios van a presentar comportamientos suicidas de por vida. Y si ustedes me preguntan si yo lo veo en mi práctica clínica como psicóloga, sí lo veo, dolorosamente lo veo, y lo veo aumentado esto cuando las universidades en Costa Rica no dan los apoyos y ajustes pertinentes que por ley le corresponden al estudiantado en el espectro del autismo. La población adulta también, estudios de metaanálisis, ¿verdad? Grandes estudios, estos son estudios del 2019, dice que la prevalencia de la ansiedad y síntomas depresivos es de por vida, ¿verdad? En un porcentaje del 42 y 37%. Ahora vean ustedes esta situación, ¿ya?, que nos llama la atención. Coeficiente intelectual y suicidio. En un estudio del 2025 se confirmó que hay una relación entre coeficiente intelectual y la presencia de pensamientos suicidas en la población autista. Estudios del 2023 y del 2025. Esto evidencia que una mayor capacidad cognitiva implica un incremento en la manifestación de pensamientos suicidas en personas con autismo. Y muchas personas piensan que cuando la persona autista tiene una gran capacidad cognitiva, no tiene necesidades de apoyo, y sí las tiene. Cuando hablamos de intento de suicidio y reporte de que la persona pide ayuda y reporta que está teniendo intenciones de suicidarse, ¿verdad? En varios países se ha reportado una mayor prevalencia de esto que en la población en general, ¿verdad? Hay una alta prevalencia de reporte sobre la intención de suicidio previo al intento. También en la planificación suicida, ¿verdad?, el valor es considerablemente mayor que el de la población en general. La planificación suicida en la población general es del 3%, ¿verdad?, mientras que en las personas autistas es del 21.9%. Prevalencia según edad. Según rasgos etarios, en la niñez, a partir de los 7 años, la tasa de riesgo de suicidio en el espectro es 3 veces más elevada que en la población infantil en general. 3 veces más elevada la tasa de riesgo de suicidio en los niños a partir de los 7 años. Durante la adolescencia y la adultez, también se encontró que los intentos de suicidio fueron significativamente mayores en las personas autistas que en comparación con la población general. En la adultez también se ha reportado una alta prevalencia de ideación, planificación y conductas suicidas. El género femenino también vamos a encontrar que puede desarrollar estrategias funcionales de camuflaje, como hemos dicho antes. ¿Ya se acuerdan? Cerebro masculino, cerebro femenino con mayores habilidades psicológicas. Las mujeres en el espectro aprenden a ocultar su sintomatología, sus características en el espectro, y como resultado las mujeres reciben un diagnóstico tardío y la problemática del suicidio puede quedar encubierta por otros diagnósticos asociados erróneos como trastornos de la personalidad,
síntomas obsesivos y psicosis. La ideación suicida se presenta entre mujeres con mayor frecuencia que en el caso de los varones, solo que, como dijimos antes, queda camuflada y oculta en otros trastornos. Es 3 veces más probable que las mujeres autistas manifiesten la intención de cometer suicidio que las mujeres sin autismo. Un estudio del 2019 en Estados Unidos indica que el riesgo de suicidio es 3 veces mayor en las mujeres autistas en comparación de otras mujeres sin diagnóstico de autismo. Cuando hablamos de la comunidad LGTBQI+, hay una mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Hay una interseccionalidad de factores que va a constituir una mayor vulnerabilidad para las personas autistas que también forman parte de la comunidad LGTBQ y más. Son incluso rechazados por los servicios de atención médica, ¿verdad? Y presentaron en este estudio del 2020 tasas más elevadas de trastornos mentales y tabaquismo cuando se presentan juntos, ¿verdad? Una orientación sexual diversa y el autismo. También el camuflaje, como dijimos antes, evidencia y aumenta el riesgo de suicidio. Esto es muy, muy importante. Las autolesiones también deben tomarse como una señal de advertencia, ¿verdad? Son un factor de riesgo suicida considerable porque la persona autista puede pasar de no tener ideas suicidas a pasar a autolesiones directamente. Quiero que entendamos esta diferencia, ¿verdad? La persona autista puede trascender, ¿verdad? O puede, no puede tener ideación suicida, pero sí puede autolesionarse y ese es un factor de riesgo suicida considerable a tener en cuenta para los futuros protocolos que se elaboren. Ahora bien, hay otro punto fundamental acá, que es muy doloroso de escuchar, quizás para las familias de las personas autistas. Las dificultades en la teoría de la mente, es decir, tener en cuenta y comprender lo que los otros piensan, esas dificultades aumentan el riesgo de conducta suicida en las personas. Es decir, las dificultades en teoría de la mente van a ocasionar una reducción de la empatía cognitiva y esto va a dificultar que una persona con TEA que tenga conducta suicida comprenda el impacto emocional que su muerte puede causar en sus amigos y familiares. Estos rasgos autistas parecen aumentar la vulnerabilidad a experimentar marcadores de riesgo de intento suicida. Por eso es tan importante tener vínculos, que las personas en el espectro tengan vínculos fuertes, emocionales, que no pensemos que les gusta estar solos, que no necesitan amigos, que viven en su mundo. Esos son mitos que debemos erradicar. Las personas en el espectro requieren de vínculos que los amarren, que los conecten con la vida. Los vínculos son muy importantes. En cuanto a intervenciones para el riesgo del suicidio, actualmente no se han establecido protocolos eficaces para tratar la conducta suicida. Y el mejor ejemplo, lastimosamente, lo tenemos en la Política Nacional de Salud Mental del 2022 al 2034. En esta política nacional de salud mental, ni siquiera se incluye, ni se menciona a las personas autistas dentro de la población beneficiaria de la Política Nacional de la Salud Mental. Ustedes pueden revisar el documento, ¿ya? Pueden revisar el documento y no se hace mención del riesgo en el que están las personas autistas. Se hace mención a personas adultas mayores, a personas con trastornos mentales graves,
a personas en riesgo debido a factores socioculturales y económicos, pero no a personas autistas. Y peor aún, vean ustedes aquí, esto es un cuadro de los grupos con mayor afectación en su salud mental. Y tampoco no se incluye ni menciona a las personas autistas. Se llega a mencionar incluso a las personas con altos recursos económicos, veanlo acá en el extremo derecho, en color morado, niveles significativos de estrés debido a endeudamiento y mal manejo del dinero en personas con altos recursos. Esas sí están dentro de los grupos con mayor afectación, si me permiten hacer el contraste. Pero las personas autistas que se conoce que están en alto riesgo de suicidio, que el estado actual del conocimiento no lo dice, no son incluidas en nuestra política nacional de salud dentro de los grupos con mayor afectación. Y esto es preocupante todavía más cuando todas las investigaciones más recientes apuntan a que la primera aparición de conducta suicida tiende a ser en espacio escolar. No es en la casa, es en el centro educativo. El problema del suicidio en personas con trastornos del neurodesarrollo no es necesaria ni únicamente un problema médico clínico, es decir, originado en sus características propias del autismo, sino que también se vincula con aspectos educativos, ya que la primera aparición tiende a ser en espacios escolares, los que comúnmente no cuentan con especialistas preparados ni con herramientas concretas que permitan trabajar en dichos casos. El bullying como factor desencadenante de conducta suicida. Niños y niñas con TEA son acosadas por compañeros y compañeras con mayor frecuencia que otros compañeros y compañeras de clases. Generando un impacto negativo en su funcionamiento académico y en los síntomas de salud mental, incluido un mayor riesgo de suicidio. Estudios han planteado que las personas adolescentes con TEA tienen un mayor riesgo de acoso en las instituciones educativas. Los maltratos que reciben de sus compañeros pueden tener consecuencias graves, incluso llevarlos al suicidio. Investigaciones del 2020 reportan que la experiencia informada de intimidación o bullying se asoció con un mayor riesgo de suicidio, lo que aumenta la probabilidad de que una persona logre consumar el suicidio. El impacto de la intimidación y la victimización se puede traducir en un aumento de la ansiedad social, aislamiento, depresión, problemas físicos, ideación suicida, peor adaptación a la vida adulta que conlleva a un detrimento de las relaciones sociales y adversidades económicas y de integración laboral. El impacto del acoso escolar o bullying va a afectar muchos años más allá en el tiempo, incluso en la vida adulta, a la persona autista. Se menciona también que las dificultades sociales de las personas en el espectro, el padecimiento de hostigamiento, la necesidad de camuflar sus problemas y la insatisfacción respecto a ser aceptados socialmente pueden generar depresión. La depresión, a su vez, originar ideas de suicidio, intentos de suicidio o incluso su consumación. Esto nos hace un llamado, investigaciones del 2022, a la necesidad de incorporar la comunicación social en el currículum. La teoría interpersonal del suicidio, que postula que la falta de pertenencia a un grupo aumenta el riesgo de suicidio consumado. Por eso ocurre un estado de pertenencia frustrada en las personas autistas, es decir, la falta de conexiones sociales significativas que según
teoría interpersonal de suicidio aumenta el riesgo de contemplar el suicidio. Los apoyos de las personas en el espectro del autismo, los apoyos educativos no solo deben ser académicos. La persona en el espectro del autismo necesita de apoyos socioemocionales en la institución educativa. Compañeros y compañeras deben comprender que no saludar a la persona autista es decirle en el fondo que no existe, que no es importante, que no la queremos en la clase. Y eso debe ser modelado correctamente por el personal docente. El personal docente debe ser modelo de acogida y de apoyo del estudiantado en el espectro del autismo. Pero si el personal docente con su actitud y su conducta evidencia que tener una persona autista en el aula es mayor trabajo, es mayor molestia, eso va a ser percibido por el resto de los estudiantes y eso va a contribuir a que este estudiante reciba primero el aislamiento, el no saludarlo, el no invitarlo a fiestas de cumpleaños y luego viene el acoso más fuerte. Por esto los apoyos no pueden ser solo académicos. También la persona autista necesita apoyos para sentirse que pertenece y que tiene derecho a estar y a ser en el mismo mundo que todos los demás. La Ley de Salud Mental de Costa Rica establece en su artículo 20 que hay factores protectores escolares y en su artículo 21 también establece que hay factores de riesgo en los centros educativos para la salud mental de los estudiantes. Lastimosamente, no se mencionan ni unos ni otros, ni cuáles son factores protectores escolares, ni cuáles son factores de riesgo en los centros educativos. No se mencionan. Sin embargo, en el artículo 25 de esta misma ley de salud mental, se hace un llamado al ministerio específico, particular, al Ministerio de Educación Pública, mediante el Comité de Apoyo Educativo. Y dice que este comité que funciona en todos los centros educativos y en todas las modalidades del sistema educativo nacional debe incorporar entre sus funciones recomendar en la dirección de la institución los ajustes razonables metodológicos y realizará propuestas de adecuaciones curriculares para las personas estudiantes para la prevención de problemas de salud mental y el seguimiento que requieran las personas con trastornos mentales y del comportamiento. Aquí hay un llamado, una interpelación directa al Ministerio de Educación Pública mediante sus comités de apoyo educativo que deben de funcionar en todas las instituciones públicas y privadas del país. ¿Para qué? Para hacer los ajustes razonables y metodológicos, para implementar adecuaciones curriculares con el objetivo primordial de prevenir problemas de salud mental en el estudiantado. Entonces podemos decir, aunque la ley no lo diga específicamente, que los ajustes razonables, metodológicos y las propuestas de adecuaciones curriculares para las personas estudiantes constituyen factores para la prevención de los problemas de salud mental. Y también podemos decir que no brindar los apoyos y ajustes pertinentes al estudiantado en el espectro del autismo es contribuir al deterioro de su salud mental y la de sus familias. Veo cómo los maestros salvan la vida de los estudiantes cada día. Creo que nuestro trabajo en las escuelas puede marcar la diferencia en el futuro de los niños y en últimas en el futuro de nuestra sociedad. Somos la esperanza de la juventud y de una sociedad en riesgo. Muchas gracias. Muchísimas
Gracias, Karen, por esa gran enseñanza y grandes conocimientos que ha compartido con nosotros esta tarde. Y bueno, yo debo, además de agradecer, disculparme porque obvié al inicio de este webinar leer la biografía de doña Karen, quien es máster y es parte de la Comisión de Posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad, Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, pues acá en el resumen nos adjunta que la Universidad de Costa Rica y miembro de la Comisión del Posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad, investigador principal responsable del programa de educación continua sobre accesibilidad y discapacidad, colaboradora externa del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC, Universidad Estatal a Distancia, Programa de Educación Inclusiva, docente e investigadora de los siguientes programas de capacitación: abordaje del trastorno del espectro autista para docentes desde los postulados del modelo social de la discapacidad, familias que acompañan a crecer personas con trastorno del espectro autista a partir de los postulados del modelo social de discapacidad, abordaje interdisciplinario de las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familias profesionales en el área de salud. Proyectos actuales en curso. Bueno, tiene una capacitación de 320 horas de 4 grupos, 80 horas cada uno, a personas profesionales en psicología del Poder Judicial de todo el país, encargados de brindar un criterio pericial referente a personas en situación de discapacidad. Colaboración y asesoría con PROIN, UCR y Escuela de las Ciencias Políticas para la construcción de talleres enfocados en legislación y derechos para familias y personas dentro del espectro autista, como parte de una colaboración con la Universidad de Ecuador, Universidad de Costa Rica. Construcción de un proyecto para el abordaje de acoso escolar del estudiantado en situaciones de discapacidad. Construcción de un proyecto de 12 cursos aprobados por el CEP-ED 1141, Proyecto de Educación Continua y Accesibilidad. Participación en la organización y redacción de proyectos sociales como el próximo Festival Inclusive Heredia 2021. Puntos de Cultura, clausura próximo 28 de agosto, donde se pretende concientizar a la población herediana, en particular de la comunidad costarricense en general, acerca de las personas en situación con discapacidad, no solo como consumidores de arte y cultura, sino como creadores y generadores de esa cultura y de ese arte. Otros proyectos a título personal: acompañamiento a familias y personas para la gestión del recurso de apoyo, enlaces con entidades como la Contraloría de Derechos Estudiantiles MEP para defender sus derechos y gestionar apoyos, capacitación a RISA en temática del espectro autista, colaboración y asesoría para las familias y profesionales de la Clínica de Adolescentes del Hospital de Niños, colaboración y asesoría para el Departamento de Trabajo Social del Hospital Max Peralta en Cartago, colaboración con la Clínica de Autismo del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, donación de mi trabajo académico para el Ministerio de Educación Pública, 2 documentos para la distribución gratuita para las familias. 1, el Manual de Apoyo para las Familias de la Niñez Costarricense con Trastorno del Espectro Autista, y 2, niñas, mujeres, personas adolescentes y adultas con trastorno del espectro autista, un manual de autoapoyo para las familias, con reconocimiento de la UNESCO como documento de interés, ambos publicados por el CENAREC. Tiene algunas publicaciones, tales como Acompañando a Crecer
a mi hijo o hija con síndrome de Asperger, acompañando a crecer a mi hijo o hija con trastorno del espectro autista y la expresión de trastornos del espectro autista. Niñas y mujeres, personas y adolescentes adultas con trastorno del espectro autista, un manual de autoapoyo para las familias. Bueno, ya hemos visto la enorme trayectoria profesional de doña Karen. Queremos agradecerle por compartir todos esos documentos con nosotros y por también habernos transmitido durante toda esta tarde muchos conocimientos de los cuales nosotros suponíamos estábamos haciendo las cosas bien. Me identifico, ¿verdad? Cuando Hola, hola. Es que estamos teniendo problemas a nivel de la dirección regional con el internet. Doña Karen, tenemos una consulta, un comentario, consulta en el chat. Se lo vamos a leer. Es de Ana Yancy García García. Buenas tardes. Qué importante es este webinario. Los estudiantes con autismo les cuesta asimilar cambios. Para mi concepto son muy estructurados. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos más que todo cuando se da un cambio de docente? Yo trabajaba en una escuela donde tenía un niño con autismo y ya eran 2 años conmigo. A mí me ascienden y por lo tanto llega otra docente, luego voy por unos días y el niño me manifiesta que si yo no vuelvo, él no regresa a clases porque no le gusta con la maestra nueva. Yo le explico que es por un tiempo y que tal fecha regreso. Y entonces él me pregunta si estoy enferma y tuve que decirle que sí, porque fue la única manera que él aceptara a la nueva docente, mientras yo supuestamente me curo. Entonces, qué difícil. ¿Qué estrategias puede uno utilizar para ayudar en este caso? Claro, claro, estimada docente, primero, pues qué lindo ese vínculo que usted estableció con este estudiante. Las personas en el espectro se cree que no hacen vínculo, todo lo contrario, más bien hacen vínculos tan profundos, que precisamente se les dificulta sustituir a las personas. Para ese estudiante, usted era su maestra, su vínculo único, ¿verdad? Y eso habla del cariño que usted logró sembrar, ahora que yo decía que era importante establecer conexiones con la vida, ¿verdad? Conexiones significativas. Usted es una gran conexión significativa para ese estudiante. Acá funciona una estrategia que se llama compensación cognitiva. Compensación cognitiva es cuando una persona de confianza para la persona autista le da un argumento que la persona autista pueda creer, que sea un argumento creíble. Usted lo hizo, usted le dijo, es que estoy enferma y no puedo volver. Bueno, él le creyó porque él cree en usted, ¿verdad? Pero también la compensación cognitiva puede usarse para hablarle cosas positivas de la nueva maestra. Entonces, es importante hacerle como publicidad a la nueva maestra. Esa maestra que vas a tener es muy buena, te va a querer mucho, también como yo, vas a ver que sí, y llamarlos incluso juntos, ¿verdad? Juntos, y usted hace como una especie de puente, de inducción
Es más, desde el momento que usted ya sabe que no va a poder estar el próximo año, usted empieza a hacerle propaganda por compensación cognitiva de esa nueva docente, ¿verdad? Hablándole cosas positivas. La compensación cognitiva es una estrategia muy buena, pero solo funciona cuando hay un vínculo como el que tenía usted con el estudiante. Solo funciona cuando hay un vínculo muy profundo y muy positivo. Entonces ese estudiante le va a creer a usted, le va a creer a usted, va a compensar cognitivamente y le va a creer lo que usted le diga. Eso es importante. Espero que haya sido de utilidad. Anticipar, no esperarse a que ocurra el cambio, sino por compensación cognitiva, anticipar y empezar a preparar a ese estudiante para el cambio. No sé si le contesté. Muchísimas gracias, muy claro y esperamos que a la compañera le sirva de verdad todas estas respuestas y lo logre para futuros casos, ¿verdad? Igual a otros compañeros, porque no estamos exentos a tener casos en nuestras aulas. Por el momento, doña Karen, únicamente tenemos esa consulta. No sé si algún compañero que quiera hacer alguna consulta, tenemos en el chat, para que registren la consulta, si la quieren hacer anónima o igual acá en el chat. Y recordarles también sobre la asistencia, por favor, porque tenemos 350 personas y al menos solo han registrado asistencia 130. Entonces, por favor, hacer el registro de la asistencia, que es muy importante. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Bueno, mientras la compañera Cintia verifica la existencia de alguna otra consulta, vamos a dejarles por acá el QR para las consultas, ¿verdad? Estas consultas vamos a estarlas abordando en caso de ser necesario posterior al webinario inclusive. Y vamos a solicitarle a los compañeros que por favor nos coloquen el link para que registren asistencia, ¿verdad? Necesitamos, como parte de la organización de estas actividades, la asistencia de los participantes. Entonces, les estaríamos solicitando la asistencia y evaluación que la pueden verificar en el QR que está apareciendo en la pantalla de sus computadoras en este momento, o también en la sesión de preguntas y respuestas, en un link también la pueden encontrar. Esperaríamos que puedan registrar la asistencia y la evaluación de la actividad. Y pues de esta manera agradecemos profundamente a doña Karen por este espacio tan rico de reflexión y de análisis del que hemos sido parte esta tarde. Y muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron a crecer un poco más en el conocimiento de este ámbito tan importante para nuestra sociedad en general. Muchísimas gracias y que tengan todos y todas una muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Karen. Hasta luego. Gracias.